estamos en el espacio del Museo de Oro, donde cada una de las piezas ha sido fabricada netamente en este precioso metal. Así es, Janet. Y aquí tienes la pieza que es emblema de la fundación, que es el Tumi, que tiene la representación de Nailab, que es un personaje que vivió en la costa norte del Perú entre 900 a 1450 después de Cristo. Es la pieza más importante del Museo de Oro. Así es. Y el Tumi era un cuchillo utilizado en ceremonias. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, efectivamente. La palabra Tumi significa cuchillo ceremonial. Y estos cuchillos eran usados en ceremonias muy importantes, sean por sacerdotes o por sacerdotisas. En ceremonias, por ejemplo, propiciatorias para lluvias, para el inicio de la agricultura, etc. ¿Y para sacrificios también humanos, animales? Aparentemente sí, ¿no? Hay algunas investigaciones que nos están diciendo que estos cuchillos también eran utilizados en ese tipo de ceremonias. Como en diferentes culturas de la historia, ¿no? Y dime, Patricia, estos guantes me llaman la atención. ¿Para qué eran utilizados? Estos guantes eran utilizados para el personaje principal que fallecía y con estos iba a la tumba. Tenía que pasar a la siguiente vida y a la siguiente vida tenía que pasar como una divinidad. Pero cada una de las piezas pequeñas son de oro y ha sido cosida a ese poncho o humo, como se diría en quechua. Miguel Mujica Gallo contuvo siempre una filosofía. Al ver que muchos huaqueros vendían piezas de los sitios arqueológicos en aquella época, él las compraba de ellos, ya que él decía que no se lleven objetos de nuestra historia al exterior, sino conservarlas en el Perú, para que así todos pudiésemos conocer la historia y sorprendernos de tal majestuoso arte. Logró coleccionar alrededor de 8.000 piezas de oro de las culturas prehispánicas, evitando así que dichas piezas acabasen fuera del Perú o fundidas en manos inescrupulosas. Así esta colección se convirtió en el museo con la mayor cantidad de material prehispánico de oro en exhibición en el Perú. He remarcado que muchas de las máscaras tienen los ojos alados. Así es una característica de la cultura lambayeque y occitana, ¿no? Es el ojo alado, ¿no? Que representa de alguna forma un ave vista desde perfil, ¿no? Siempre que veas objetos peruanos con ese tipo de diseño es lambayeque. Cultura lambayeque. Exactamente, y esta es una máscara también ceremonial, ¿no? También ritual, que tiene esmeraldas que le cuelgan a manera de lágrimas. Y veo que esta es una representación felina. ¿Para qué era utilizada? Era utilizada para contener coca, ¿no? Estas son piezas que pertenecen al estilo Frías, que es un estilo que se desarrolló en la costa norte, en Piura, y el periodo es más o menos entre 300 a.C. a 500 después de Cristo. Es un material bastante especial. Tenemos acá también es una muy buena calidad de oro, ¿no? Y como puedes ver tiene diseños en la parte del cuerpo de serpientes bicéfalas, ¿no? Y dime, el oro utilizado en todas estas piezas es de 24 quilates, imagino. Oro nativo, claro. Recuerda que en el Perú las mejores minas de oro están en el norte, Cajamarca. Es por ello que las culturas norteñas destacan mucho en el trabajo de la metalurgia y orfebrería. Y esto imagino que son unos pendientes. Así es, también de la misma cultura Frías, ¿no? Y como puedes ver, esta pieza pues es una obra de arte maravillosa, ¿no? Sí, y muy pesada. Exactamente, y que se ha paseado por todo el mundo, porque otra de las características de la Fundación Miguel Mujica Gallo, que es el museo peruano que inicia las exposiciones internacionales desde 1958 en el sitio de Petit Palace, en París, en Francia. La Fundación Miguel Mujica Gallo, que fue la primera en sacar una exposición al extranjero de piezas peruanas y la que más exposiciones internacionales tiene en su haber, algo importante y digno de admirar. Los museos de oro del Perú y armas del mundo fueron creados por Miguel Mujica Gallo, quien dedicó gran parte de su vida empujado por el gran amor y una profunda admiración que le tenía al Perú.
para dejar un legado a todos los peruanos y al mundo de la inmensa riqueza del hombre andino. Acá tienes un respaldo de litera de la cultura lambayeque. La parte central es el personaje principal, tiene a su lado al guerrero y tiene a su lado al sacerdote. Pero cada uno de ellos, si te das cuenta, tiene un diseño diferente. Lo que estamos asumiendo es que es un curaca mayor, pero al mismo tiempo que tenía sus curacazgos menores, ¿no? Y entonces cada uno está identificado a través de estas casas. Y esto veo que es una vestimenta. ¿Quién utilizaba una pieza así? Un danzante de la parte sur de Perú del año 1750, ¿no? Lo que puedes ver es el traje, ¿no? La parte de la máscara que usaban. Estas dos alas de acá se usaba en el hombro, ¿no? Y esto de acá que nosotros lo hemos colocado en la parte inferior es la capa que iba en toda la parte posterior de la espalda, ¿no? Y así ellos, digamos, se presentaban en la danza esta que te estoy diciendo de 1750. Y es todo hecho en plata. En plata, sí, enteramente en plata. Y el traje está elaborado también en hilos de plata. ¿Y estas coronas, Patricia? Son de la cultura Vicus, que está en la costa norte y que es una cultura que vivió entre el año 200 a.C. al 600 después de Cristo. Entonces tú puedes ver este tipo de coronas, este tipo de máscaras y estos discos que están confeccionados en un material muy interesante porque se llama cobre dorado. O sea, ya hay un tratamiento del metal. Los metalurgistas peruanos en ese tiempo, que estamos hablando del 200 a.C. al 600, ya trabajaban en un tipo de aleación, ¿no? Porque estamos viendo que la parte interna es cobre y en la parte superior es el oro, ¿no? Entonces, claro, es como un dorado. Como la que usó el personaje de la máscara de hierro, ¿no? Que usaba una máscara bastante similar, ya lo habían diseñado los Vicus entre los 200 a los 600 después de Cristo. Los antiguos peruanos daban mucha importancia a las ceremonias. Para cada ceremonia especial había un vaso especial y esta sala está dedicada a ello. Tienes, por ejemplo, acá también este tipo de vasos, ¿no? Que son unos vasos que tienen una representación de aves, ¿no? Y tienes aquí en esta vitrina de acá, ¿no? Los famosos huacos rey, como le decimos, o vasijas rey. Porque en la parte superior de esta vasija está Nailab, que es el personaje principal de la cultura lambayeque, ¿no? Estos vasos que ves aquí al centro, ¿no? Son unos vasos que tienen doble fondo porque son sonoros, ¿no? Y este tipo de vasos son los que se usaban con los guantes ceremoniales que vimos en la otra sala, ¿no? Que sostenían. Ese tipo de vasos son los que están usados, ¿no? Para los funerales. Exactamente, ¿no? Y en la parte inferior tienes una serie de vasos que representan al personaje principal de Nailab. Me puedes preguntar por qué está al revés el rostro, ¿no? Porque es lo primero que llama la atención. Sí, en estos vasos se ve así. Exactamente, entonces tú imagínate que vas a tomar el vaso pero con un brindis con la divinidad, para que la divinidad te mire. Tu divinidad no está arriba, entonces la posición es para que la divinidad, el rostro, vaya en concordancia con la divinidad. ¿Y qué era el líquido que se metía en estos vasos? ¿Era agua o chicha? Chicha de maíz. ¿No? Exactamente, ya hay investigadores que han logrado recuperar, digamos, pequeños fragmentos, ¿no? En el sitio arqueológico de Cajamarquilla se ha logrado encontrar esa información y se determina que lo que se encuentra en el fondo de chicha con una fermentación bastante alta, ¿no? Y esta pieza, Patricia, esto parece alfileres, un prendedor. ¿Qué son esas piezas? Efectivamente, tenemos tupus o alfileres, ¿no? En diferentes tamaños que eran usados para sujetar la manta, ¿no? En la parte superior. ¿Eran netamente femeninos? Sí, eran netamente femeninos para sujetar la ropa o también para adornar la trenza, en el caso de los más grandes, ¿no? Pero también tenemos un aditamento masculino,
que es la que tienes en el centro, que eran usados en la garganta de los guerreros, ¿no? Entonces estas son, es una pieza bastante interesante, pero además tenemos en esta vitrina todas las piezas de la cultura inca, ¿no? De oro, como puedes ver, tenemos figurinas y tenemos representaciones también de diversos tipos de camélidos, así como brazaletes. Porque hemos visto casi todas las piezas pertenecen a la cultura preincaica, ¿no? Así es, básicamente a lo que es Lambayeque, Sicán, el estilo Frías, Moche, ¿no? Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu profesionalismo. Hemos tenido un paseo magnífico, hemos aprendido tanto de la historia del Perú. Gracias. Más bien gracias a ti, porque eres una peruana que vive fuera, en Suiza, y nos estás ayudando a conocer el rico patrimonio que nosotros tenemos en el país. Más bien mi agradecimiento contigo, en nombre de los directores de la Fundación, y muchas gracias por permitirnos transmitir un poco de cultura al mundo. Y lo hago con mucho orgullo. Gracias. Gracias, Patricia. Espero que les haya gustado este recorrido. Importante colección que debemos al gran peruano Don Miguel Mujica Gallo. Hasta la próxima.